Si de algo se nos puede acusar en este programa es de ser grandes fans de BigQuery. Y es que, por sus características y casos de uso, es un servicio que se ha instalado muy dentro de nuestros corazones. Pero los años van pasando para todos y hemos pensado que sería bueno hacer un punto de control para ver cómo es BigQuery hoy en día y si continúa suponiendo un valor diferencial para Google Cloud. Para ello, hemos vuelto a secuestrar a nuestro querido Andrés Navidad. Hola, Oh, Navi. hola, muy buenas, Tomás, ¿qué tal? Y a mi lado, como siempre, está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, buenas a todos. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, pues feliz año 2024, primer podcast del año. ¡Ué! ¡Un año más! Pues nada, espero que estéis digiriendo ya, que los turrones y los polvorones estéis ya en el plan de enero. Y pues vamos a hablar hoy de datos. Venimos de una temporada además, de unos episodios en el que hemos hablado mucho de ella, porque la verdad es que es de lo que se habla y seguro que en vuestras cenas de Navidad y Nochevieja habéis hablado mucho de ella con los cuñados. Y hoy queríamos empezar a hablar o hablar de datos, porque la verdad es que se habla mucho de ella, pero es verdad que la IA sin los datos pues no tiene ningún tipo de sentido. Así que por eso empezar por aquí, ¿no? Y lo que decía Tomás, volver a recuperar BigQuery, que siempre ha sido como una de las joyas de la corona de Google, y ver un poco, hacer un catch-up, ¿no? de BigQuery. Qué tal anda? ¿Qué tal le han sentado los años a BigQuery? Que ya ha ido pasando el tiempo y se ha ido haciendo mayor. Si os ¿Qué parece, habrán pasado? ¿Cuatro años desde el especial de BigQuery, aquel que rodamos al principio de todo? Puede ser, ¿eh? pues Por ahí, 3 o 4. por ahí andaremos, sí, porque fue de las primeras cosas en las que hablamos, o sea que seguramente. Pues empezamos por los puntos fuertes de BigQuery, por hacer un repaso rápido a aquellos que todavía andan un poco despistados. Pues sí, yo creo que sí, lo primero de todo, feliz año también para vosotros, que creo que no lo hemos visto este año. Y nada, pues sí, hombre, la verdad es que cómo no hablar de BigQuery al final y de esa aproximación que tuvieron desde el principio y que sigue manteniendo a día de hoy, de ser un servicio totalmente serverless, en el que no te tienes que preocupar sobre la gestión de la infraestructura subyacente. Si bien es cierto que, bueno, pues han ido metiendo cositas desde el punto de vista del servicio de BigQuery Omni, por ejemplo, en el que si bien es cierto que no tienes que gestionar infraestructura, pues oye, integrándote con otras nubes para poder utilizar el servicio, tienes que meter Anthos. Es decir, no está automágico, a lo mejor quizás a día de hoy como era, porque evidentemente antes solo podía utilizarlo si utilizaba las nubes de Google y ahora puedes tener tus datos en otra nube, ¿no? Pero sigue siendo un servicio que la verdad es que es una maravilla para cuando estás empezando no tener que preocuparte de la gestión de infraestructura. Claro, en la escala esta que ponemos, BigQuery estaría en full serverless. O sea, que es cuando ni siquiera ves las máquinas, ¿no? Tendríamos pues infraestructura gestionada y ya serverless puro, que sería este caso de BigQuery, que para que no lo sepa, pues es un data warehouse, ¿no? Sí, ahí al final. La verdad es que para quien le gusta el tema de la infraestructura, pues oye, a lo mejor no es su mejor servicio, pero a mí, por ejemplo, que me gusta mucho más el cacharreo y el tema de tirar líneas de código y de al final centrarme en el tema del negocio, pues oye, es mucho más rápido, desde luego, y no tienes que estar pegándote con un equipo de infraestructura, lo cual se es de agradecer. Sí, no Y solo luego eso, aparte sino que también. también incluso ya no solo que te quitas de infraestructura, te quitas otras cosas, como la monitorización de la infraestructura, la optimización y demás. Es curioso porque tiene años, pero aún sigue habiendo algún data warehouse de uso de otros proveedores que siguen sin ser serverless. Y yo creo que ya hoy en día, yo es que soy muy fan de serverless, cada vez me cuesta más lo de tener que pensar en máquinas, la verdad. Ya. Ahí yo supongo que, bueno, ahora lo hablaremos más adelante, pero bueno, esto es como todo, siempre es si estamos dispuestos a pagar un poco de sobreprecio, es decir,
desde el punto de vista de tener esa gestión automatizada, ¿no? Es decir, pues no tener que preocuparte por la infraestructura. A lo mejor puede ser un poquito más caro, que luego habría que echar las cuentas. Yo siempre digo, tengo que echar las cuentas de suponiendo un par de perfiles que gestionan la infraestructura, teniendo el entorno on-pre, teniendo el alquiler o la compra de las máquinas, teniendo que pagar la electricidad. Todo eso habría que echarle porque no se le echan muchas veces cuentas a eso, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor incluso te pagar un pequeño sobrecoste por eso merece la pena, la verdad. Sí, bueno, pero BigQuery en ese aspecto es mágico, ¿no? Es como debería ser el serverless. Tú metes datos, lanzas un SQL, que además ahora es SQL estándar, ¿no? Es un SQL normal, el que se aprende en las escuelas, Sí. y puedes hacer consultas y te da igual los tamaños de las queries, ¿no? Realmente, Tomás, perdona, pero realmente es un ANSI compatible. Es decir, es un ANSI SQL que tiene un estándar. Luego tiene ciertas cositas específicas Sí. de BigQuery, pero sí, vamos, lo que aprendes normalmente es decir, la curva de entrada es mínima desde el punto de vista de consulta, ¿sabes? Hay ciertas cosas que incluso a día de hoy yo creo que nos sigue pasando a los tres, ¿no? Que hay algo concreto que quieran mirar, que es una funcionalidad específica de BigQuery, pero el 90% de las cosas que haces en BigQuery puedes hacerlo en otra base de datos. Sí, A nivel de consultas, ¿eh? Sí. Y luego, a ver, y también lo hemos dicho, ¿no? A mí BigQuery nunca me ha dicho esta tabla es demasiado grande. BigQuery es un buen amigo, ¿no? Nunca se ha Sí. quejado de tamaño. Sí, ahí la verdad es que, hombre, lo bueno es que fue un producto que nació así ya. Entonces, no es un producto que naciese pequeño para pequeñas consultas y directamente salió bajo el paper de Dremel. Entonces, ya nació así. Entonces, otra cosa es que tú hagas una query que no esté bien formulada o que no esté bien hecha, que, bueno, que puedas optimizarla de alguna manera, pero es verdad que con dinero suficiente puedes procesar lo que quieras ahí. Es decir, aquí en este caso, consultas de petabytes es relativamente, no voy a decir rápido, porque tampoco es una cantidad ingente de información, pero no hay un límite como tal establecido. Pues sí. Yo creo que otro punto bueno, aunque yo creo que todas las soluciones tienen su propio sistema, pero desde luego si trabajas con Google es mucho más cómodo la parte de los controles de acceso. Yo creo que el hecho de estar integrado con el IAM de Google tal cual está integrado como un servicio más y de manera unificada y homogénea es súper cómodo si trabajas con Google. Es verdad que yo creo que aquí todas las soluciones tienen sus mecanismos de control de acceso, pero de luego si estás en Google, como lo tiene planteado Google y BigQuery, es genial porque es como cualquier otro servicio, muy sencillo. Sí, yo me encontré en alguna situación que tienes que dar acceso a algún informe o algo, de algunos datos a una persona completamente externa y dices, bueno, pues pásame tu cuenta de Gmail y te lo hago. Aunque no es buena práctica en el entorno empresarial, pero bueno, para andar por casa es súper práctico. Pues sí, yo creo que podemos eso. resumir los puntos fuertes, ¿no? Serverless, una interfaz SQL para hacer consultas, con lo cual no te hace falta aprender ningún lenguaje específico para esto. Escalabilidad, iba a decir total, todo no existe, pero no hay... No, pero dejémoslo así, escalabilidad total a mí me gusta. Vale, y un control de acceso muy sencillo. Pero también tiene cosas malas, ¿no? Algo tendrá malo. A ver. Sí. Sí, cualquier producto que parezca que el 100% de cosas son buenas, no es producto de fiar. Y aquí nos lo hemos encontrado alguna vez que casos reales en que una query que no está lo suficientemente bien optimizada o incluso una definición que se ha hecho mal de una tabla a nivel de particiones, a nivel de clustering, es muy fácil que una factura se te pueda ir. Se te puede ir en miles de euros o de dólares. Y esto es lo malo también, que incluso es una cosa no buena del serverless, que es una ventaja y a la vez es una gran responsabilidad, ¿no? Porque claro, todo escala y eso es lo malo, que todo escala. Aquí no hay nada que te corte las alas. Sí, cuando alguien empieza a trabajar con BigQuery, yo siempre le digo, MySQL parece, MySQL no es. O sea, ten cuidado porque, claro, tú metes aquí tu select, pero cuidado, hay que entender el pricing, hay que entenderlo, que si no tiene
peligro, o sea, la puedes liar parda. Y además, otra cosa, siempre que trabajas con serverless, poner cuotas, ¿no? Poner cuotas, poner límites, poner Unos billing, budgets, sí. alarm, sí. Sí. Aquí he de decir que no me gusta mucho cómo lo está haciendo Google en la parte del pricing, porque lo está haciendo extremadamente complejo, la verdad. Repasando para el podcast esto, te metes en la página de pricing y el scroll que tiene esa página, o sea, es infinito. O sea, no acaba esa página de pricing. Y es que sacaron las BigQuery Editions también, que son como tres maneras de cobrarte por BigQuery y es verdad que Sobre todo de dónde venimos. Hemos pasado de un pricing de BigQuery que yo creo que es de los pocos que te sabías de memoria, ¿no? Que te cabía en una taza de Mr. Wonderful, sí. que era pues $5 el tera de consulta y almacenamiento a 0 no sé cuántos. Y ahora es lo que tú dices, que hay que pedir ayuda a la IA generativa para que te explique ese carajal. Sí, la verdad es que ahí no lo bueno que tiene es que si lo utilizas por defecto o con una aproximación inicial, más o menos puedes tenerlo un poco controlado, pero en el momento en el que quieras optimizar un poco de costes, ver un poco, reservar unos slots, es decir, ya se empieza a complicar y se empieza a complicar de una manera brutal. Entonces, llega un momento en el que si yo tuviese que hacerlo, o sea, es como decir, voy a suponer que esto va a ser una facturación de $5.000 y que voy a poder procesar esto y crucemos los dedos a que sea así, ¿sabes? En parte. Sí. Sí, es un... Sí, es un coste que no es muy alto. O sea, se ha vuelto más complejo, pero no es un producto caro. Es un producto con el que hay que tener cuidado, pero... Para lo que te da yo creo que no. Ahora bien, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando pasas allá a un uso corporativo real, donde va a ser prácticamente tu data warehouse central y donde va a estar todo el dato de tu compañía. Si hablamos de una compañía que puede tener 1 terabyte de datos, que ya es bastante información, la verdad, todo hay que decirlo, pero bueno, tampoco te tienes que preocupar de que te vaya a llegar... Bueno, habrá que ver qué query lanzas, ¿no? Pero no es algo que te tengas que preocupar mucho. Ahora, si ya empiezas a coger un volumen de petabytes de información en tu data warehouse, en este caso en BigQuery, y empiezas a usarlo de manera intensiva por muchas aplicaciones, ojo porque, bueno, hay que mirarlo. Ahí habría que hacer una buena aproximación de FinOps para, bueno, tener un poco más o menos controlado y hacer una estrategia para eso, de control de costes, la verdad. Empezamos espacio publicitario, pero Navi, ¿qué es eso de FinOps? ¿Quién me puede ayudar a hacer FinOps? No, bueno, nosotros, por ejemplo, hemos estado trabajando en Paradigma para, bueno, hacer esa primera aproximación en la que ya tienes tu infraestructura montada y hoy vas a empezar a montarla, ¿no? Pero sobre todo si ya la tienes montada y quieres ver un poco qué políticas son las que quieres tener controladas a nivel de precios, si puedes mejorarlo en algo. No directamente está ligado a que tú tengas una política de FinOps, una metodología de FinOps y directamente vaya a reducir la factura, ¿no? Pero por lo menos saber tener controlado todo, saber dónde a lo mejor puedes optimizar algo, que no te lleguen sorpresas ingratas, también es importante. FinOps fundamental, sea con Paradigma o sea propio, o sea con quien sea, pero importante. Y cuanto más serverless y productos más avanzados uses, se vuelve más importante. Sin duda. Y cerramos aquí el espacio publicitario y continuamos. ¿Os parece si hablamos un poco también de lo importante que es BigQuery para Google y cómo lo quiere Google también muchísimo, ¿no? Cómo hay productos core que directamente se basan en BigQuery. Sí, ahí realmente yo creo que cuando Google adquiere un producto o cuando saca a la luz un producto nuevo, yo creo que la primera integración, no voy a decir la primera, pero de las primeras integraciones que siempre tiene en mente es su producto. Yo creo que BigQuery, probablemente Cloud Storage también, ¿no? Porque al final es el corazón del almacenamiento de una compañía, o de BigQuery incluso.
pero es de los primeros servicios. Es decir, cuantas que adquirieron Looker o cualquier integración que tiene ahora con el tema de la IA generativa y con Vertex, con Future Store, que ahora si quieres lo mencionamos. De las primeras integraciones que hace es con BigQuery. Entonces, para Google es fundamental que todos sus productos, porque supongo, no sé si hay datos, no sé si vosotros en algún momento lo habéis visto, pero del total de facturación de Google, de GCP, ¿cuánto es de BigQuery? No sé si esos datos son públicos, pero estaría muy bien saberlo, la verdad. Sí, pero tiene que ser... Tiene que ser de lo mejorcito que tiene. Creo que no sé, el público sí, además diferencial. Antes lo comentábamos, que no hay otros tantos que lo tengan así, tan serverless, pero que está muy metido, porque si usa tema de logs, ¿no? Tema de pricing. ¿Dónde te vuelca el pricing? Sí. Del FinOps que hablábamos antes. Te lo vuelca en BigQuery y es la solución. Sí. Y bueno, pues hay otra, pero mándalo a BigQuery. Tema de log. Sí. Muy raro tiene que ser que no termines enviando algo a BigQuery. Entonces, sí. Claro, está para Looker, pues es completamente BigQuery. Además lo tiene todo súper bien integradito. O sea, es como una navaja suiza, yo creo, para cualquier cosa que requiera análisis sobre datos. Y lo tiene ahí, y yo creo que es de lo primero que hace siempre. O sea, es una necesidad que todo el mundo tiene, y además, independientemente del departamento, de si eres técnico, de si eres financiero, de si eres lo que sea. Es que al final una query analítica la vas a tener que hacer. Y lo tiene muy bien integrado. Y encima, como tiene también, que hemos hablado del pricing, pero la verdad es que la capa gratuita del pricing es bastante buena. Entonces, pues incluso para, oye, en un momento dado tienes que sacar algo puntual, una query grande sobre un conjunto de datos, pues te apaña súper bien, y encima a coste cero seguramente, porque estará dentro de la capa gratuita. O sea que está muy bien. Luego, además, pues como que lo está integrando con todo, ¿no? A Looker, antes Looker Studio, antes Data Studio, ¿no? Pero que ahora ya lo han profesionalizado un poco más la parte de BI, de Google, todo unificado bajo la marca Looker. Igual, es que es un clic, ¿sabes? O sea, ya tú haces una query y tienes ahí un clic para decir, expórtamelo a Looker. Y nada, o sea... Google Sheet es otra integración que es en doble sentido. O sea, sí. A ver si lo explico, que estoy de enero. Si tú puedes, teniendo tus datos de Excel, bueno, de un Google Sheet, ¿no? Tienes muchísimos datos, puedes usar el motor de BigQuery para procesarlo, y puedes usar Google Sheet como visualización de datos de BigQuery. Claro, tienes como los dos caminos, con lo cual puedes alguien compartirle una inocente hoja de cálculo y que por detrás haya petabytes o miles de millones de rows. Sí. Sí, ahora han hecho una integración bastante curiosa, ¿no? Bueno, que es con Future Store. Es decir, cuando tú quieres tener datos para preparar y entrenar tus modelos, directamente ya te dan la posibilidad Google de... Esos datos en crudo que vas a utilizar para entrenar tus modelos realmente no tienen los datos en crudo, sino que vas a utilizar una serie de futures, de dimensiones, por así decirlo, de columnas de esos datos, si lo viésemos en representación de columnas, y directamente ya te lo integra directamente como en forma de tabla de BigQuery para que puedas utilizarlo directamente en el entrenamiento de tu modelo. La verdad es que... Creo que te bloquean la escritura, ¿no? Pero sí te dejan hacer su lectura, ganando todas las ventajas de tenerlo ya en BigQuery, ¿no? Y poder conectarlo con el resto de programas. Uh-huh. La verdad es que ahora, con todo el boom de la IA generativa y Google, que está poniendo mucho foco, de nuevo está como haciendo siempre que la integración con la IA generativa BigQuery sea de los primeros productos que se integran. Pues habláis del Feature Store, pero no hay que olvidar que también han integrado el Semantic Search y la generación de embeddings, que ahora está tan de moda con el tema de los RAGs, los chatbots estos con conocimiento propio y demás, también están disponibles en BigQuery. Te digo una cosa, la verdad es que no he probado el Semantic Search, aunque tengo mis dudas, ¿vale? Porque sí que hemos probado mucho la integración con los LLMs de Google, y oye, pues está muy bien, porque desde una SQL tú puedes directamente hacer una llamada, pero bueno, tiene sus pegas.
Sí, pero es algo que yo creo que sí hemos comentado alguna vez, que lo han metido como ventaja, ¿no? Es decir, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí en alguno de los episodios. Por ejemplo, BigQuery al final, gran parte o algunos esfuerzos que han metido en estos últimos años es en poder extender tú de manera personal alguna funcionalidad que quieras hacer. Por ejemplo, hubo una funcionalidad que ya no es novedosa, pero poder llamar a una class function de BigQuery en un momento dado, ¿vale? Y utilizarlo como una función en el lenguaje, lo que era un procedimiento personalizado en su momento, el equivalente, ¿no? El llamar a una función que es externa. Entonces, una función que es externa a BigQuery, que te has implementado tú, a nivel de cada fila, te va a meter un retardo. Si tienes un servicio, una Cloud Function desplegada que tarda medio segundo en responder y lo haces para medio millón de filas, pues eso te va a tardar pues 250 milisegundos. Sí. No va a haber otra cosa es que luego puedas escalar la Cloud Function, ¿vale? Puedes paralelizarla, puedes tener varias instancias, ¿no? Pero aún así, el irte ya fuera del motor de procesamiento puro y duro que te da BigQuery, pues oye, tiene sus consecuencias. ¿Y qué pasa? Que esta parte del LLM en parte hace eso, ¿sabes? No sé exactamente cómo lo habrá implementado Google, pero no deja de ser una llamada a algo externo. Sí, a ver, como lo comentáis un poco, casi todos estos avances pasan primero por BigQuery y tiene sentido, pues si nos fijamos, yo creo que nosotros tres seguro hemos ido a muchas empresas cuando lo único que tienen de Google cuando aterrizamos es BigQuery y es porque, ¿qué tienen las empresas sí o sí? Google Analytics. ¿Con quién se lleva genial los datos de Google Analytics? Con BigQuery. Entonces es como la puerta de entrada para incluso los que no son GCP, no son técnicos, ya están usando BigQuery. Entonces, meter ahí los avances antes vale de miel para las abejas. Entonces lo ponen y a veces, bueno, pues, se puede mejorar, ¿no? Como lo ponen demasiado rápido y tenemos algún efecto beta aquí otro. Sí, simplemente, oye, que al final están haciendo los esfuerzos, pero bueno, por las primeras versiones, pues es lo que pasa. A nosotros nos gusta al final trastear todo lo que sale nuevo y todo lo que sale nuevo, pues evidentemente tiene muchos puntos de mejora. De hecho, este año vamos a comentar uno de los grandes anuncios de este año, en realidad, porque fíjate que en el Next lo hablamos, todo fue IA generativa, pero otra de las cosas que anunciaron también como avance importante fue BigQuery Studio. Que no sé qué opináis. Al final es una interfaz web. Es verdad que BigQuery Studio, BigQuery para los que no conozcáis, es la típica, es una interfaz con donde tú puedes seleccionar tablas, datasets y demás, y luego tiene un panel para hacer tu propia SQL, ¿vale? Y puedes ver los resultados. Es verdad que ya empezaba a tener como tantas pestañas y tantos botones, que salvo que tengas una tele de 34 pulgadas, empezaba a no haber espacio. Han sacado BigQuery Studio, que además del interfaz web, pues tiene también como un acceso más fácil a otras integraciones, que le hacía falta, pero yo personalmente creo que no han conseguido que sea más sencillo. A mí la interfaz web, pues bien, pero no me ha supuesto un gran cambio. No sé qué opináis vosotros. Yo tengo que decirlo y no quería ser pero quiero ser realista y a mí no me gusta. Es decir, no me gusta la tendencia que ha llevamos ya muchos años utilizándolo, ¿no? Y antes como que era muy sencillo, era todo muy limpio y han ido metiendo cosas y yo lo entiendo, que al final quieran en un único punto que no tenga que tener 200 pestañas, que a ti, Óscar, te encanta, pero sí. No tenga que tener 200 pestañas. Pero es verdad que se han vuelto, desde mi punto de vista, un poco sucia la interfaz desde el punto de vista de encontrar cosas es complicado. A mí no me gusta, ¿eh? La nueva gestión que se hace, no por el BigQuery Studio, que prácticamente te diría que es lo mismo que había antes, pero con alguna funcionalidad nueva y alguna cosita nueva. La dinámica que ha ido siguiendo no me parece, a mí no, personalmente no me ha gustado, la verdad. Yo, y posiblemente como novedad, voy a estar de acuerdo con vosotros y tampoco estoy contento por eso. 2024. Sí, porque es un poco lo que dicen Navi, ya han metido los notebooks, pero ya estaban bien los notebooks en otro lado. Sí. Y para moverme en pestañas dentro de una ventana, o sea, dentro de una pestaña del Chrome, me muevo entre pestañas del Chrome. O lo separo en distintas pantallas de las que tengo, no sé, o sea, veo que es como bien, está aquí, pero realmente no
no me aporta ningún valor nuevo y básicamente la usas igual que lo usabas hace 5 años. Sí. Yo creo que ha sido una labor mucho más de marketing, es decir, es opinión mía, que realmente de todo lo nuevo que ha traído BigQuery Studio, que parece que es un ente nuevo y no, Yo voy a es lo que intentar había. mirarlo desde el punto de vista optimista. Creo que BigQuery ya era un poco lío al nivel de interfaz. Con BigQuery Studio han intentado, además de ganar features, intentar ordenarlo, pero no les ha salido. Voy a intentar ser optimista de que la voluntad era buena, que era intentar ordenarlo, pero no les ha salido. Ya en historias antiguas ya hubo un cambio bastante grande de interfaz hace bastantes años, que ahí sí que la cambiaron completamente y podías acceder a la antigua o a la nueva. Sí. Pero hay cosas, hablando de nuevos grandes avances así en el último tiempo, hay uno que no sé si a vosotros ha pasado un poco bajo el radar y a mí parece que tiene unas posibilidades increíbles, que es Dataform, que lo que nos permite es hacer pipeline de SQL y organizarlo. Y además tiene una cosa que es increíble, que nos deja unir el SQL con un increíble lenguaje de programación a la par de fácil de usar como es JavaScript. ¿Qué pensáis vosotros de este descubrimiento y esta mezcla sorprendente? A mí personalmente la parte de Dataform como producto en sí y sigue una tendencia que yo creo que es algo que se está escuchando bastante, que se está empezando a instalar bastante, que es DBT. Fueron los primeros y hicieron esa aproximación de poder tener... Pasó una cosa, o por lo menos yo tengo una interpretación, y es, llegó un momento en el que con el tema del Big Data empezaron a hacerse procesos masivos. Ya salieron varios frameworks, aunque es verdad que, por ejemplo, Spark era como el motor casi por preferencia, ¿no? Para todo el mundo. Pero llegó un momento en el que faltaba gente que supiese, faltó gente, había bastantes tecnologías, entonces llegó un momento en el que se fue un poco todo de madre, o se estaba yendo un poco todo de madre, y entonces han dicho, vamos a ver qué es lo que sabe la gente, que lo que sabe prácticamente la mayoría de gente que está en este sector es SQL, y vamos a intentar hacer un poco de lógica y poner un poco de orden. Entonces salió DBT y la verdad es que está teniendo muy buena adopción. Entonces Dataform es como una especie de DBT en el que está integrado muy bien con BigQuery. Esa parte me encanta. La parte de cualquier cosa que esté mezclado con JavaScript me da un pues poco hasta aquí la opinión de Andrés Navidad. me da un poco de calambre, ¿no? Pero bueno, a mí la verdad es que me parece un producto que puede tener muy buena acogida. Sobre todo para cosas que se estén empezando ahora. JavaScript aquí la función es un poco como SQL, que es un lenguaje que más o menos todo el mundo puede saberlo para lo que lo vas a hacer en esto, que es pues asignar una variable, coger una fecha. Yo creo que para esas cosas por simplicidad y la gran cantidad de gente que sabe SQL y JavaScript juntos, yo creo que es una buena selección de lenguaje para este caso, por lo menos, sin meterme en otras cosas. Porque el otro era Python y bueno, Python yo creo que hay menos gente. Más novedades que haya sacado BigQuery en el último tiempo. A ver si... Pues así que tengamos en el radar, y últimamente con la más reciente es con la entrada de integración de BigQuery de ML, ¿no? Que ya lo hemos comentado antes, sobre todo con los LLM. Tenemos luces y sombras, las integraciones están muy bien, porque ya tenía hace ya tiempo, es decir, esto no es novedoso, ya lleva 3 o 4 años, integración con modelos que te iban embebidos, de regresión logística, de random forest. Pero bueno, ahora ya con el tema del LLM ya puedes tener esa integración directa, que es lo que hemos comentado antes. Luces y sombras un poco ahí, funciona muy bien, la verdad es que está bastante bien, pero en volúmenes de datos grandes es cuestionable su uso, la verdad. O sea, a mí la integración de ML en general con BigQuery me parece que es una de las cosas potentes que tiene BigQuery. Te da acceso súper inmediato, y yo lo pienso desde el punto de vista de alguien que utiliza datos en su día a día con SQL y demás, y joder, tener esa capacidad es súper buena, porque tú estás con tu misma interfaz, simplemente es aprender un pequeño comando en SQL, la nomenclatura que utilizan, y automáticamente ya puedes estar haciendo IA. Entonces, la barrera de entrada casi no existe. Existe de conocimiento en IA, que obviamente pues eso tienes que saber, pero que a nivel de interfaz y de trabajar con datos es tan cómodo que enseguida puedes empezar.
Y encima Seguir ahora, un manual para hacer una regresión o una claro, clusterización, bueno, no, lo puede hacer cualquiera que haya trabajado con BigQuery siguiendo el manual. sí. Sí. Y en relación a la interacción con los LLMs, pues me parece que es súper interesante porque aquí el LLM para mí tiene otra adicional y es que incluso a nivel de conocimiento de IA no tienes tanta barrera de entrada porque al final, dentro de que tienes que aprender cómo funciona esto, yo creo que cada vez va a ser más sencillo interaccionar con los LLMs a nivel de prompts y creo que puede ser muy potente para enriquecer datos, para modificar datos y demás. La pega a lo que hemos dicho antes, que al final cada vez que trabajas con un registro, hace una llamada a un endpoint en LM, entonces claro, a mí lo que pues eso mete un retardo brutal. Yo hice una prueba con un dataset de unas opiniones de clientes, tenía 3.000 registros y tardaba horas en hacer lo que le pedía. Pero ¿no pensáis que eso, más que por problema de tecnología, es por el estado en el que está, que están haciendo una prueba y eso es fácilmente que el endpoint por detrás escale para paralelizarlo? Sí, o sea, yo creo que Sí, esto lo van a mejorar. Lo van a mejorar y va a ser mucho más sencillo y por dentro pues harán llamadas más directas y escalarán más. Y además los modelos de LLMs cada vez son más rápidos, que eso es verdad que es un tema que hay mucha latencia, pero los van mejorando. Así que de momento está bien para trabajar y jugar un poco. Si quieres hacer transformaciones de grandes volúmenes de datos con LLMs, yo creo que todavía no está listo, pero yo creo que lo estará, es cuestión de tiempo. A mí me parece que pueden mejorar en la manera en que lo han implementado. Es verdad que lo metes con SQL, pero no lo veo del todo claro. Creo que a lo mejor hay maneras más sencillas de hacerlo, ¿no? De prom, columna, as, no sé qué y ya está. Sin un poco sí, el dialecto, creo que el dialecto es un poco, porque ese dialecto no es SQL, ¿sabes? Realmente como tal. Entonces, se basa en el SQL, ¿vale? Entonces es simplemente aprenderte unas cuantas cosas, pero no es difícil, pero bueno, no es estándar y creo que podrían hacerlo estándar realmente. Sí. Y no sé, al final también una de las cosas que a mí me ha resultado novedoso, no novedoso, sino que han hecho bastante énfasis últimamente en el tema de la ayuda a la migración. Es algo que en el NES comentaron bastante y que le están dando bastante cariño, por así decirlo. Sobre todo para llevarte datos de otros servicios, no de otros servicios de Google, sino de otros productos, bien sea de Oracle, de otras bases de datos, Teradata, en fin. Han sacado varios que, bueno, ahí funcionan, algunos funcionan bien, otros funcionan un poquito menos bien. Y hay otros que realmente son herramientas que ya existían, le han puesto un nombre bastante pomposo dentro de Google, hay que decirlo. Hay una, por ejemplo, que ha sacado el Data Validation Tool, que la verdad es que tiene un nombre, la verdad, divino, pero no deja de ser un framework que hay de Python para ya validar esos datos. ¿Qué pasa? Google le mete ese nombre un poquito más pomposo y luego le pone alguna integración con sus propios productos y ya tenemos la herramienta. Pero bueno, te permite, por ejemplo, validar que a nivel de esquema, de datos, lo que tienes en el origen, lo que tienes en BigQuery o en algún... Porque realmente es para BigQuery o para cualquier base de datos, realmente. Pero podría hacer esa validación, por ejemplo, para una migración. Te permite, la verdad es que estuvimos probándolo, no sé si acordáis, y te permite traslado de sentencia SQL de otras bases de datos que en teoría como es estándar, decimos como es estándar, debería de valer, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que no son tan estándar. Ese 10% que hemos dicho antes no son tan estándar, han hecho un esfuerzo importante para que todo lo que tengas en un sitio, en un Postgre, por ejemplo, o en un Oracle, te sea compatible en BigQuery. Hay una que tengo bastantes dudas, por ejemplo, que es el tema de PLSQL, procedimiento almacenado de otras bases de datos, que eso ya va un poco muy específico, o tiene cosas bastante específicas del proveedor, que en teoría también son capaces de hacerlas aquí, pero yo, por ejemplo, no las he probado. Se llama SQL Translator, puede ser de manera batch o de manera interactiva. Hay bastantes herramientas que están metiendo ahí. Están metiendo también temas de Teradata, o sea, de SQLs también Sí. no tan estándar, ¿no? Están un Yo poco te digo, mejorando PLSQL de Oracle, en teoría, son capaces de hacerlos.
Pero bueno, como siempre, te pone un disclaimer bien majo en la web, cuando estás viendo la documentación, que, oye, que no es herramienta definitiva, que te ayuda, a lo mejor te hace un 80% del trabajo, pero un 90% del trabajo, pero hay un 10% de trabajo que tienes que hacer. Tanto de hacerlo tú manualmente como de revisar que lo que se haya hecho esté bien. Esa revisión, pues, oye, te da herramientas para que luego también puedas hacerlo. Están trabajando mucho el tema de las migraciones para que vengas de otra base de datos, pero también tanto tecnología como procedimientos. Hay muchísima información y a mí me gusta un enfoque que están poniendo de, vale, tú tienes tu Data Warehouse, no lo tienes que migrar entero para probar BigQuery. Puedes cogerte unas tablas, llevarte algún procedimiento o alguno nuevo, hacerlo ahí sin casi riesgo, sin casi coste. Mira cómo funciona nuestro producto y si estás mejor donde estás, quédate. Y si eso lo unimos a la generación automática de los Migration Assessment, ¿no? Que te mira un poco o sea, te investiga un poco las tablas que tienen, los datos, cuánto te va a costar, te lo ponen ahí en un Data Studio, en un Verte, ¿cómo es? En un... Demasiados nombres ya. Sí, en un Looker Studio y te lo puedes llevar y tienes ahí tu assessment de manera sencilla. Pues sí. Claro. Oye, hablamos de BigQuery. Hacemos un repaso rápido de alternativas, las que conozcamos, porque hablamos mucho de BigQuery y demás. De hecho, la premisa era, oye, BigQuery sigue siendo el rey. Yo creo que en Google sigue siendo la joya de la corona BigQuery, pero es verdad que tal cual está avanzando la vida tecnológica, el tema de los datos ya era importante antes, pero sigue siendo lo más relevante, yo creo, que hay a nivel en cualquier compañía. No sé cómo lo veis vosotros. Yo creo que hay como muchos movimientos. Encima ahora con todo este tema de los lagos de datos, los data mats, los gobierno del dato y tal, se está juntando todo muchísimo y no sé cómo lo veis vosotros. ¿Alternativas a BigQuery? ¿Habéis trabajado con alguna? ¿Alguna idea? Yo he trabajado con algunas concretas, con otras simplemente he visto reportes o comparativas. Las principales, por ejemplo, Amazon Redshift, que es como la solución Data Warehouse. A mí personalmente, y no es porque sea muy fan o sea súper fan de Google, como por ejemplo Tomás, Ni hater de AWS tampoco. Y hater de AWS. A ver, que en Goodly estamos todos, que parece que solo estoy yo. No, pero a mí la solución de AWS me parece que funciona muy bien cuando la tienes configurada, porque yo sí la he trabajado un poco, pero tiene una parte mucho más de gestión que hemos visto que BigQuery no tiene. En plan, a nivel de infraestructura, tienes que especificar máquinas. Bueno, a mí me gusta más personalmente BigQuery que Redshift. No significa que funcione mal, ni mucho menos. Es más para según qué casuísticas o funcionalidades. Creo que funciona mejor Redshift, pero a nivel de Data Warehouse analítico como tal, puro y duro, funciona mejor BigQuery, creo. A mí me daría muchísima pereza ahora tener que volver a mantenimiento de índices, a tener que pensar antes de hacer una query si tienes los nodos suficientes. Entiendo que si lo llevas haciendo mucho tiempo, no te importa. Claro, pero que tengan que hacer, por ejemplo, un mantenimiento de índices es porque Redshift lo permite, algo que BigQuery no te lo permite. Entonces, bueno, son funcionalidades que te está dando Redshift que no te da BigQuery. Por eso al final también tienes que gestionar ciertas cosas más, ¿no? A nivel operacional, aunque Data Warehouse no sea la mejor solución, quizá a nivel operacional, pero te permite hacer cosas a nivel operacional y transaccional que BigQuery no te puede permitir. Entonces, bueno. Cubre más casos de uso, por ahí decirlo, ¿no? Sí, tiene algunos casos más, pero es verdad que el caso de uso estrella de analítica, de petabyte de información, yo creo que funciona mucho mejor BigQuery que Redshift. Y, por ejemplo, otro que también he trabajado bastante, que se está escuchando mucho, hay como una vertiente ahora, no sé si habéis escuchado, de la vuelta al on-prem. Es decir, ahora ya el tema de llevártelo todo a la nube no es tan, parece que ya no es tan buena idea, sino que solamente la nube es para desbordamiento de cosas puntuales o procesos masivos y seguir teniendo en el on-prem. Por ejemplo, plataformas de Big Data, por ejemplo, tipo Cloudera, tiene un producto que a mí en su momento yo lo estuve trabajando bastante, que era Impala,
que era un motor de procesamiento. Realmente no era de almacenamiento, era solo procesamiento. Igual que BigQuery se separa en procesamiento y almacenamiento, Cloudera también tiene esa parte. Cloudera te puedes enganchar a tu propio sistema HDFS o incluso a Cloud Storage o S3. Y luego tiene un motor de procesamiento analítico que es Impala, Apache Impala, que fue donado por el propio Cloudera. Y la verdad es que funciona muy bien. La verdad es que llevo ya un par de años sin ver nada de eso. Pero la verdad es que funcionaba bastante bien. Yo muy, muy contento. Y no te sabría decir que tuviese algo peor que BigQuery a niveles de ese procesamiento. El problema que es lo tienes que instalar y mantener. No, pero si coges una distribución como Cloudera, ya eso estás pagando el soporte. Pero bueno, eso ya en teoría no lo tienes que... En teoría tienes ese soporte contratado, lo tienes instalado y en teoría no debería de... Hombre, poner máquinas si lo tienes instalado en prem, pues sí, evidentemente tienes que ponerlo. Es un poco, pero funciona muy bien, la verdad, hay que decirlo. Voy a tener que... Sí. Dale, Óscar. No, iba a decir que hablando de las grandes nubes, que nos quedaba Azure, ¿no? Como gran nube, que esta, yo no sé si es también porque todavía, yo a Azure la veo todavía, a pesar de que está cogiendo muchísima fuerza, la veo todavía con muchos servicios que está desarrollando. Es verdad que Azure tiene ahí un compendio de servicios para dar una solución de data warehouse un poco rara, pero bueno, ahí está. Yo creo que ellos han cogido más la nueva ola esta de los data lakes y demás, y entonces se están apalancando mucho sobre esa parte. La verdad es que no he trabajado con ellos, pero bueno, yo creo que también hay que seguirlos de cerca, que están haciendo cosas interesantes. Yo diría, ¿no? Están un poco por detrás, pero van a mucha velocidad. Sí. Entonces no hay que perder la vista. Sí, realmente la segunda, o sea, va un poco por detrás, pero al final es el segundo proveedor de nube a día de hoy ya. No, sí, claro, lo tiene, sí, y tiene un tejido que tiene mucha fuerza. Antes de que empezara la nube, Microsoft ya estaba en muchísimas empresas. Sí, entonces eso es un punto de tracción bastante fuerte para ellos. Pero sí que es verdad que yo creo que no tiene una solución tan avanzada como puede tener Google o Amazon. Con lo que has dicho de que vuelve el on-prem, voy a tener que buscar mis apuntes de por qué es bueno el cloud, de la migración, de elasticidad y todo eso. Desempolvarlos por el argumentario, por si hace falta volver a... Son cosas que se escuchan en ese sentido y va por tendencia, ya sabemos cómo es esto. Ahora la tendencia es la IA generativa. Dentro de 3 meses, si sale la computación cuántica, pues probablemente a lo mejor el tema de la IA generativa ya no interesa, ¿sabes? De todas maneras, todo este tema de la bota del on-prem yo creo que vino muy desencadenado por el post que sacó el colega este de Ruby on Rails, el David Meyer, como se pronuncie su apellido, que sacó un post muy... Al final es un tipo que tiene mucha repercusión también, ha hecho libros que son referencia y demás, y bueno, creó Ruby on Rails. Y claro, dijo, el mejor framework de desarrollo hasta la fecha, tendría que decir. Oye, ¿os parece que yo creo que tenemos para otro episodio de esto un debate y podemos intentar buscar a algún defensor de on-prem de verdad? Hacemos un on-prem Navi, que en verdad es cloud, y nos montamos un debate intentando que sea semiparcial. Sí. Lo hacemos, venga. Vale, y luego, bueno, pues para terminar en alto y volviendo a demostrar el amor que tenemos a BigQuery, ¿en qué mejoraríais a BigQuery? ¿Qué le pediríais a Juan Luis Google para que le diera a BigQuery? Yo 2 cosas. El tema de la interfaz me parece que tiene que mejorarla mucho y el tema de la integración con los LLM. Creo que es algo que ya que estamos... Esos son los 2 puntos principales que yo a día de hoy metería prisa. Si fuese el CEO de Microsoft, de Google, diría, oye, ¿esto qué pasa aquí? Serían los 2 únicos puntos. Total, de acuerdo contigo, pero si me tuviera que quedar con una, ahora mismo BigQuery lo que más me molesta es la interfaz. Me molesta muchísimo, me parece súper sucia. O sea, fíjate que invertiría bastante esfuerzo en mejorar la interfaz, porque yo creo que como producto ya bastante completo. Yo le haría un giro para hacer un producto que fuera una transaccional que funcionara como BigQuery, pero en transaccional. Con algunos límites o con otro, o un spin-off, pero que pudieras tener tu base de datos como tienes un data store. El serverless SQL, ¿no?
Alloy DB, ¿no? Tenemos Alloy DB, ¿no? Pero tiene máquinas a las que puedes dar patadas. Digo, un SQL completamente serverless y a lo mejor con un rendimiento no tan bueno, pero que fuera... O sea, no performa, pero que sí fuera posible para proyectos. Que no necesiten muy poca latencia en las queries. Genial. Bueno, pues si os parece cerramos por aquí, ¿vale? Nos quedamos con eso, que BigQuery sigue siendo joya de la corona de Google y que sigue estando ahí en el top. Y cogemos el guante de hacer un especial de on-prem versus cloud, ¿vale? Vamos a ver a quién nos buscamos para hacer ese debate, que seguro que es interesante. Y nada, cerramos por aquí primer episodio de 2024 y nos vemos en el siguiente capítulo de cómo conocer nuestro cloud. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Adiós.